Buen día, yo soy Sánchez Ábalos Maura Alejandra del grupo de Economía 1 con horario lunes y miércoles de 7 a 8:55 am. El día de hoy, 9 de noviembre del 2020, estaremos tocando el capítulo número 12 de nuestro manual, el cual tiene como tema oferta laboral de consumo. En este caso, para abordar este tema es necesario que tengamos en cuenta dos cosas. La primera es que un consumidor, la mayor parte de su salario se deriva del trabajo que éste desempeña en un mercado, por el cual él va a estar recibiendo un salario por hora trabajada. Y la cosa número 2 que hay que tener en cuenta aquí es que obviamente para nosotros poder elegir un bien o para tomar una decisión sobre un consumo que se vaya a hacer, es necesario tener en cuenta nuestra oferta laboral, ya que de eso va a depender. Por ejemplo, si nuestra oferta laboral es muy baja y tenemos cierta cantidad de ingreso por nuestro trabajo, obviamente lo que no queremos es excedernos, es decir, tiene que haber una relación entre el consumo y la oferta laboral que haya, ¿de acuerdo? Sin más que decir, vamos a comenzar con el primer tema. Vamos a comenzar con nuestro primer tema, el cual es restricción presupuestaria y óptimo del consumidor. En este caso vamos a suponer que además de nuestro ingreso que ya tenemos, que no es el ingreso salarial, nuestro consumidor va a recibir un salario por hora. Entonces, por cada hora de trabajo que nosotros hagamos extra, nos van a pagar cierta cantidad de dinero. Si nuestro consumidor trabaja T horas, es decir, X número de horas, su ingreso se va a convertir en nuestra primer fórmula que tenemos en pantalla, que básicamente es el número de horas trabajadas, que implica el salario por hora por el número de horas trabajadas, que implica nuestro ingreso, más el salario por hora por el número de horas trabajadas. De igual manera, si únicamente consideramos que tenemos un bien, tenemos la fórmula de la restricción presupuestaria. Esta se estaría convirtiendo en precio por cantidad consumida del bien, que origina o da igual al ingreso más el salario por hora por el número de horas trabajadas. De igual manera podemos considerar otros dos términos nuevos, que serían el tiempo de trabajo legal y la demanda de ocio que cada uno de nosotros tenemos. De igual manera, pues se origina otra fórmula, que es la número 3 de su pantalla. Esto quiere decir que el tiempo de trabajo legal, aquí lo representamos con una H, va a ser igual al número de horas trabajadas más la demanda de ocio del consumidor. Esto implica entonces que la demanda de ocio del consumidor va a ser igual a nuestro tiempo de trabajo legal menos nuestro número de horas trabajadas, ¿de acuerdo? Continuando con nuestra fórmula de la restricción presupuestaria, aquí podemos ver que se puede representar en tres términos distintos que pueden ser consumo, trabajo y ocio. Vamos a explicar a continuación qué nos quieren decir estas formulitas que tenemos aquí en pantalla. La primera nos dice que el gasto de consumo menos nuestro salario por hora por el número de horas trabajadas es igual al ingreso. Esto hay que tener mucho ojo aquí porque dice que equivale si y solo si nuestro gasto de consumo menos el salario por hora por el número de horas trabajadas más el salario por hora por el tiempo de trabajo legal es igual al ingreso máximo posible. Esto está representado por M más WH, como lo podemos ver aquí. Después la formulita de abajo nos dice que nuestro gasto de consumo más la multiplicación del salario por hora, que está multiplicando aquí vaya, al tiempo de trabajo legal, menos nuestro número de horas trabajadas es igual a nuestro ingreso máximo posible. Seguimos trabajando con este término. Y por último, tenemos que nuestro gasto de consumo más nuestro gasto de ocio va a ser igual al ingreso máximo posible. Igual para entender un poquito mejor esto de gasto de ocio, que es lo de W por L, es nuestro costo de oportunidad de L horas de ocio, que es un costo de oportunidad. Para que se entienda un poco mejor podemos plantearlo de esta manera. Por ejemplo, si ahorita están trabajando, el costo de oportunidad es que están dejando de ver una serie de Netflix por trabajar. Entonces es eso que tú estás dejando de hacer para hacer otra cosa. Ya obviamente aplicándolo aquí a nuestro tema, el costo de oportunidad sería el ingreso o el salario
que el consumidor va a dejar de recibir con tal de tener más horas de ocio. Es decir, por ejemplo, en vez de estar trabajando 1 hora más para ganar 100 pesos, prefiere estar, no sé, jugando con sus hijos. Entonces, de igual manera es otra forma, o de hecho es la forma en la cual tenemos que ver este gasto de ocio, como un costo de oportunidad. En esta siguiente diapositiva ya estamos observando las preferencias de nuestro consumidor. Estas igual las podemos representar en términos de consumo y de ocio. Vamos a ver nuestra función de utilidad, es la primera que está apareciendo, la cual nos indica que la utilidad de la cantidad consumida del bien y de la demanda de ocio del consumidor con una derivada, que es la derivada de la utilidad entre la derivada de la cantidad consumida del bien, tiene que ser mayor a 0, y la derivada de la utilidad entre la derivada de la demanda de ocio del consumidor también es mayor a 0. El consumidor tiene un problema que ya hemos venido viendo desde unidades pasadas. Estas lo podemos relacionar con un problema de elección entre dos bienes. En este caso pues serían consumo y ocio. ¿Por qué es un problema? Porque aquí hay que elegir qué prefieres. ¿Trabajar más para consumir más o trabajar tus horas normal y tener más tiempo libre o más tiempo para el ocio, por así decirlo? Entonces aquí encontramos nuestra siguiente fórmula, la cual implica que nuestra cantidad consumida del bien va a ser igual a 1 sobre el precio que multiplica nuestro ingreso máximo posible. Y como lo podemos ver, también tenemos menos la línea de restricción presupuestaria que multiplica a la demanda de ocio del consumidor. Entonces, el problema del consumidor es similar a un problema de elección entre dos bienes. En este caso, estos bienes van a ser consumo y ocio. ¿Por qué? Porque el consumidor tiene que elegir qué prefiere. Trabajar más para tener, obviamente, más ingresos y consumir más, o trabajar lo justo o incluso menos para así poder tener, obviamente, más tiempo para el ocio, es decir, para pues dedicarse a sus actividades de recreación, pero pues obviamente va a tener menos ingresos y menos consumos. A esto se refiere nuestra siguiente fórmula, la cual implica que la cantidad consumida del bien es igual a 1 entre el precio que multiplica el ingreso máximo posible menos nuestra línea de restricción presupuestaria, que ya la hemos venido manejando por la demanda del ocio. Entonces el problema del consumidor lo vamos a estar convirtiendo en una maximización, como lo podemos ver en la última fórmula, que sería la utilidad de la cantidad consumida del bien y la demanda de ocio del consumidor. Por lo tanto, el gasto de consumo más el gasto de ocio nos va a dar un total, o va a ser igual al ingreso máximo posible. Continuando con nuestra presentación, tenemos aquí la gráfica de nuestro tema, la cual es el óptimo del consumidor. Podemos ver que tenemos nuestros dos ejes, obviamente eje X y eje Y. En el eje X ubicamos la demanda del ocio, como lo pueden ver está representada con la letra L, y en el eje Y tenemos nuestra cantidad consumida del bien representada por la letra C. Tenemos nuestros óptimos de ambos, lo cual si unimos estas rayas punteadas nos va a dar el óptimo para el consumidor. La intersección, ¿cuál es? Es el óptimo de la cantidad consumida del bien y el óptimo de la demanda de ocio de nuestro consumidor. Entonces, pues por ahí pasa nuestra línea de restricción presupuestal y de igual manera entre nuestra demanda de ocio óptima y entre nuestro tiempo de trabajo legal, tenemos también un número de horas trabajadas en óptimo, ¿de acuerdo? Esto de igual manera lo podemos representar como que el óptimo de nuestro consumidor va a corresponder a esa combinación de E, que es lo que nos arroja nuestros óptimos, es decir, qué es lo mejor siendo consumidor en cuanto a nuestra cantidad de consumo de bien y en cuanto a nuestra demanda de ocio. Por lo tanto, el óptimo del consumidor va a corresponder a la combinación de E, tal cual lo vimos en la gráfica. Entonces, si nos enfocamos ahorita en las fórmulas del lado derecho de nuestra diapositiva, tenemos que el óptimo para el consumidor va a ser igual a la cantidad consumida del bien en óptimo y de igual manera la demanda de ocio en óptimo. Pasando con la fórmula de abajo, tenemos una división de la utilidad marginal de la demanda de ocio que multiplica a
C en óptimo y L en óptimo, entre la utilidad marginal de la cantidad consumida del bien, que también está multiplicando a C en óptimo y L en óptimo. Esto nos va a estar dando nuestra línea de restricción presupuestaria, que es igual al salario real. Por último, tenemos una pequeña fórmula. Básicamente aquí está optimizando nuestros valores ¿de qué? De gasto de consumo y de gasto de ocio. Por lo tanto, el gasto de consumo en óptimo más el gasto de ocio en óptimo va a ser igual a nuestros ingresos máximos posibles, ¿de acuerdo? Dejando atrás el tema número 1, pasamos al tema número 2, que es estática comparativa. Básicamente, aquí podemos analizar cómo la elección óptima del consumidor va a reaccionar de acuerdo a las variaciones que hayan entre las problemáticas, que aquí sería el ingreso no salarial y el precio. Esta categoría pues la vamos a dividir en dos partes y vamos a ver cada una de ellas en las siguientes diapositivas. Comenzando con el caso número 1, tenemos el efecto de un aumento en el ingreso no salarial. En este caso, en la diapositiva tenemos una fórmula con su respectiva gráfica, la cual nos indica que el incremento del ingreso es mayor a 0, pero implica entonces que el incremento en la demanda del ocio del consumidor sea mayor a 0 y el incremento del número de horas trabajadas sea menor a 0. En este tipo de casos hay una oferta de trabajo, por lo tanto aumentan nuestros ingresos no salariales. Hay un crecimiento constante, como lo podemos ver, se representa al noroeste, es decir, arriba y a la derecha. De igual manera, en el ejemplo que tenemos aquí, tenemos pues factores en óptimo, que es C y L. En el eje de las X tenemos la demanda de ocio del consumidor y en el eje de las Y seguimos teniendo la cantidad consumida del bien. Teníamos una cantidad inicial que era un ingreso M. Este ingreso M ahora es menor que el nuevo ingreso. ¿Por qué? Porque como tenemos mayor oferta laboral, tenemos mayores ingresos. Entonces esto nos genera que tengamos una nueva línea de restricción presupuestal con una nueva curva que nos marca con E' el óptimo para el consumidor, que básicamente aquí es la intersección nueva de el óptimo de la cantidad consumida y el óptimo de la demanda de ocio del consumidor. Es muy importante que tengamos en cuenta que aquí aumenta la oferta laboral y con esto aumentan los ingresos, ¿de acuerdo? En el caso número 2 tenemos el efecto de un aumento en la tasa salarial. ¿Esto qué quiere decir? Que va a aumentar el salario del consumidor, por lo tanto se va a modificar el costo de oportunidad de su ocio y como su ingreso va a aumentar, ya que aumentaron su salario, el consumidor puede decidir si va a consumir sin trabajar más o igual puede decidir él si lo que va a decidir es estar trabajando menos, porque de igual manera pues su salario ya se aumentó. Esto va a depender ya de lo que nuestro consumidor vaya a querer. De igual forma, si nos enfocamos en la gráfica del lado izquierdo, podemos observar que todo parte de un punto y obviamente mientras más ingresos se vayan teniendo, más opciones de consumo vamos a estar teniendo. Finalmente hemos llegado a nuestro último tema, que sería el número 3, es aplicación horas extras. Primero vamos a comenzar definiendo qué va a ser una hora extra. Esa hora extra es la que trabajamos más allá del número de horas que implica nuestro horario de manera fija. Por ejemplo, si nosotros tenemos un horario de 8 horas, pues si trabajamos 9, esa hora de más que trabajamos es una hora extra por la cual nosotros vamos a recibir un salario por hora trabajada. Entonces ahora sí pasamos con estas fórmulas que tenemos en pantalla. Nos quieren decir que el número de horas trabajadas pertenece de 0 al número de horas trabajadas de manera fija. Esto implica entonces que la demanda de ocio del consumidor de manera fija es igual al tiempo de trabajo legal menos el número de horas trabajadas de manera fija. Y en la formulita que está en la parte de abajo nos dice que el número de horas trabajadas pertenece a el número de horas trabajadas de manera fija y al tiempo de trabajo legal. Esto implica de igual manera
que nuestro salario por hora nuevo, es decir, aquí lo estamos representando como W', que sería ya el salario maximizado, pues es mayor al salario que teníamos actualmente. Entonces, por ejemplo, si por 8 horas nos pagaban 800 pesos, por 9 horas nos pagan 900. Esos 900 pesos representan la W' y los 800 son la W sin ningún signo. Ahora vamos a pasar con estas gráficas, tenemos dos. La del lado izquierdo básicamente contiene nuestras curvas de indiferencia que ya hemos visto en sesiones pasadas. Es una gráfica como las que hemos manejado en los ejemplos anteriores. Ahora tenemos 3 conceptos y representan la posibilidad de una disminución que haya en la oferta laboral. Si se fijan, todas están partiendo del tiempo de trabajo legal y se van formando así cada una de las líneas de restricción presupuestaria. Obviamente para cada línea y de acuerdo a nuestra demanda de ocio del consumidor y a la cantidad consumida del bien, vamos a tener entonces nuestros óptimos para el consumidor que van a estar representados con la E. Si se fijan, tenemos 3 óptimos. Esto ya va a ir de acuerdo a la oferta laboral que haya para que determinemos pues el consumo de los bienes que vamos a poder adquirir. Y en la gráfica número 2, que es la que se encuentra del lado derecho, tenemos unas curvas que vienen de manera horizontal. En este caso lo podemos ver como si tuviéramos dos situaciones. Si se fijan, tenemos en el eje de las X lo que viene siendo el tiempo de trabajo legal y de igual manera tenemos el número de horas de trabajadores. Y en el eje de las Y tenemos ubicado el salario por hora y en la parte de en medio está el salario por hora de manera fija. Entonces, en la situación número 1 la podemos plantear como que es la curva, por así decirlo, que está en la parte superior, es decir, que viene del norte hacia el sur. Y aquí básicamente lo que estamos representando es que si hay más ganancias o si ganamos más con las mismas horas de trabajo, tenemos más. Y en el caso número 2, que lo podríamos plantear como la curva que viene desde el sur hacia el norte, nos está diciendo que si queremos ganar lo mismo y ganamos más, pues podemos reducir incluso nuestras horas de trabajo. Una vez analizadas las gráficas anteriores, ahora sí podemos mencionar que nuestra restricción presupuestaria se puede convertir en la siguiente fórmula. Básicamente es un desglose la primera para llegar hasta la última. ¿Pero qué nos quieren decir? Muy bien, la primera nos dice que el gasto de consumo es igual a nuestro ingreso más el salario por hora por el número de horas trabajadas más la resta de el salario más alto, ya que viene representado como W' menos el salario base. Sería la maximización de 0 hasta el número de horas trabajadas menos el número de horas trabajadas fija, ya que viene representado como T y la barra en la parte superior. Después, en la fórmula número 2 nos dice que el gasto de consumo más el gasto de ocio va a ser igual al ingreso máximo posible más, de igual manera, la resta del salario más alto menos el salario base, que es la maximización de 0, y ahí viene indicada una resta dentro de otra resta, es decir, vamos a tomar nuestro tiempo de trabajo legal y restarle la demanda de ocio del consumidor. A eso que nos quede, ahora sí vamos a restarle de igual manera el tiempo de trabajo legal menos la demanda de ocio del consumidor, pero ahora de manera fija, ya que viene representado como L y de igual manera la barra en la parte superior. Ya la última fórmula nos quedará expresada como el gasto de consumo más el gasto de ocio va a ser igual al ingreso máximo posible más la resta, ya saben, del salario más alto menos el salario base, que sería la maximización de 0 hasta lo que viene representado aquí como L fija, que sería la demanda de ocio del consumidor de manera fija menos la demanda de ocio del consumidor. Y en la parte de abajo de la misma diapositiva tenemos indicado lo que va a ser la pendiente. Esto nos dice que va a ser igual a dos fórmulas. La primera es con nuestro ingreso inicial, por así decirlo, viene manejado como W entre P, que sería el salario por hora entre el precio. Si en este caso la demanda de ocio del consumidor es mayor o igual a la demanda de ocio del consumidor de manera fija, y entre paréntesis viene indicado
que se está refiriendo al número de horas trabajadas menor o igual al número de horas trabajadas de manera fija. En la parte de abajo está la misma fórmula, pero ya maximizada. ¿Por qué maximizada? Porque nos viene marcada la W como prima, y recuerden que W prima en este caso es nuestro ingreso o nuestro salario por hora, pero de manera más alta. Entonces, esto quiere decir que tenemos nuestro salario por hora más alto entre el precio, si en este caso la demanda de ocio del consumidor es menor que la demanda de ocio del consumidor de manera fija, y de igual manera entre paréntesis tenemos indicado el número de horas trabajadas mayor al número de horas trabajadas de manera fija. Para finalizar ya con la explicación de este último tema, es necesario mencionar que si nuestro salario por hora aumenta, puede que haya repercusiones negativas en la oferta laboral que vayamos a tener. Obviamente posicionándonos a nosotros como el consumidor. De igual manera hay que hacer mucho hincapié en que precisamente en este tema de aplicación de horas extras, el aumento en el salario únicamente va a aplicar cuando la persona quiera laborar de manera adicional para recibir un salario extra. Si pueden notar en la pantalla tenemos una pequeña fórmula que dice ES más EY sub 1 es menor a 0. Implica que la demanda de ocio del consumidor óptima 1 es menor a la demanda de ocio del consumidor óptima. Básicamente lo que nos dice esta fórmula es que el salario más alto solo funciona para las horas de trabajo que ejercemos más allá del número de horas trabajadas ya de manera fija. Igual, si gustan podemos observar la gráfica que está en la parte izquierda de nuestra diapositiva. Seguimos manejando los mismos valores. En el eje de las Y tenemos la cantidad consumida del bien y en el eje de las X tenemos la demanda de ocio del consumidor. Como pueden notar, tenemos aquí dos óptimos para el consumidor que están representados por E. Está E y E', que E' pues obviamente es más alta. Igual, para una mejor explicación podemos definir dos casos. Por ejemplo, el caso 1 se trata de que la persona trabaja más, por lo tanto su demanda de ocio fija pues es menor. Pero esto va a provocar que como va a trabajar más, pues obviamente tiene más ingresos, logra consumir más. Y pues es un óptimo, lo que viene representado aquí como E' de consumo mayor. En el caso 2, lo que podemos definir aquí es que la persona tiene una demanda de ocio óptima, consume menos y tiene un óptimo de ocio menor. Y bueno, por mi parte sería todo sobre el capítulo 12. Espero que haya quedado comprendido el tema. De igual manera, nada más me gustaría cerrar con una pequeña conclusión. Básicamente esta consiste en que hay que tener muy presentes nuestros ingresos y la oferta laboral que estemos teniendo, obviamente cada uno de nosotros, para poder tomar buenas decisiones de consumo ante un bien o servicio, ya que como lo vimos hay distintos factores que podemos experimentar. Por ejemplo, vimos el caso de cuando aumenta únicamente nuestro salario sin necesidad de trabajar horas extras, que podemos conseguir más bienes y no nos demanda mayor cantidad de tiempo de ocio que podemos disfrutar pues en alguna otra actividad que a nosotros nos guste. De igual manera va a haber ocasiones en las cuales tengamos que trabajar horas extras para conseguir más ingresos, tener más bienes, pero eso también nos va a demandar el consumo de nuestras horas que podemos destinar al ocio. Entonces hay que estar muy preparados y muy conscientes de la información que acabo de brindar para saber tomar buenas decisiones y así poder tener pues una vida plena en cuanto a ingresos y de igual manera tomar buenas decisiones de consumo. Gracias.